por aquellos que cayeron. No digo nombre ni señas, solo digo compañero, y canto a los otros, a los que están vivos, y ponen la vida sobre el enemigo. Ya no hay más secretos ni canto en el viento, yo elijo que sea puro movimiento. En Buenos Aires, en un sindicato como ATE o como se quiso hacer en el Hotel Bauer, donde los trabajadores a veces tienen una gran independencia, es bueno que esté siendo recordada la figura de Raúl Sendic. No le hacen un solo homenaje, en realidad tendrían que hacer un homenaje en el Estadio Centenario, pero ellos prefieren olvidarlo. ¿Por qué? Porque Raúl se mantuvo coherente durante toda su vida en su posición frente al sistema. Raúl fue un antisistema desde que comenzó su trayectoria política en los años 60 hasta que murió en 1989. Raúl entendía en los años 60, cuando aquí reinaba el vallismo y había parlamentos funcionando, poder judicial funcionando, Raúl igual entendía que todo eso era una fachada, era una careta que no tenía relevancia cuando los trabajadores luchaban. La lucha de clase quitaba esa careta en la democracia burguesa y aparecía la cara bestial. Cada vez que había un conflicto en el campo, la democracia burguesa mostraba su peor cara. Y eso que era en los años 60, en plena época vallista, ocurre hoy en plena época progresista, y por eso no puedo reivindicar a Raúl Sendic, porque Raúl Sendic no tuvo una sola palabra de elogio y de adscripción a la democracia burguesa. Siempre fue tremendamente crítico de los mecanismos parlamentarios, de los mecanismos electorales, aún intentando muchas veces ir a presionar sobre ellos, siempre fue crítico. Y también no tienen muchos elementos para decir que Raúl Sendic que hubiera adherido a esta democracia progresista, que hubiera adherido al Frente Amplio para ser gobierno y para llevar adelante un modelo extranjerizador y que basado en las plantaciones de la soja, del eucalipto, en la mega minería. No tienen un solo elemento para utilizar de Raúl Sendic en ese sentido, sino todo lo contrario. No tienen un solo elemento para decir, como dice a veces Mujica, que somos buenos pagadores de la deuda externa. Sendic pensaba todo lo contrario, pensaba que no había que pagar. No tienen un solo elemento para usar a Sendic en defensa de esta última ley de bancarización, porque Sendic pensaba todo lo contrario, pensaba que había que estatizar los bancos y había que terminar con la banca privada, porque de otra manera no se podían manejar los dineros públicos. No pueden utilizarlo tampoco para defender su política desde el Instituto Nacional de Colonización, porque Sendic sostenía que había que expropiar todos los latifundios mayores de 2.500 hectáreas, todas las tierras mayores de 2.500 hectáreas, sin pagar indemnización a sus propietarios, porque decía que ya bastante se habían enriquecido a costillar, que un bien debía ser de propiedad social. Y con eso recolonizar el campo en base al traslado de la población más marginada y perseguida que hay en la sociedad uruguaya, la de las villas miserias de acá, los asentamientos. Entonces no puede justificar lo que hace como política agraria desde el Instituto Nacional de Colonización, que a veces se llenan la boca
el presidente de la República no lo pueden justificar con tendencia. Por eso callan. Sobre Sendín, miren, no lo conocí personalmente. Mi militancia en el MLN fue muy breve y sobre todo en el exilio. Nosotros escuchamos acá las quejas, las luchas de los pueblos originarios, de los villeros. Yo creo que todo esto tiene un punto de resolución. Y a mí me van a perdonar, pero yo soy setentista, soy marxista. Y el núcleo de todo eso está en la relación asalarial, en la compraventa de fuerza de trabajo. Cuando Marx dice que los trabajadores libres salen a vender la única mercancía de que disponen, que es la fuerza de trabajo, y los capitalistas se la compran. En definitiva, sin el socialismo no hay solución. O sea, eso no invalida todas las luchas, por el contrario. Pero digo, todas esas luchas tienen una enorme validez. La lucha sindical, la lucha por el salario, la lucha por la tierra de los trabajadores asalariados rurales de Uruguay. Pero en definitiva, el núcleo central es imprescindible destruir esa cuestión que Marx definía en El Capital y en otro de sus trabajos, la mercancía, la plusvalía. Y sin esa destrucción uno ve que la cosa siempre se queda por el medio. Lo de Sendín es muy importante y tiene una vigencia enorme. Nosotros vemos hoy en día el problema de la deuda, ¿no? Argentina le buscó una solución hace más o menos 10 años, con aquel canje que aparentemente a nosotros, a mí personalmente, me entusiasmó mucho, una quita de más del 60% del principal y una quita importante de los intereses de la deuda, ¿verdad? Hecha en forma inamistosa con el mercado, que provocó el repudio, por ejemplo, el que va a ser próximo ministro de Economía de Uruguay, Astori, en su momento dijo que era un grave error que estaba cometiendo Argentina. Pero no se enfrentó de frente el asunto, y el asunto vuelve, aparece de nuevo. Cuando Venezuela tiene todos estos problemas con el manejo del dinero en la economía, de las divisas del petróleo, nosotros, yo por lo menos, tal vez me digan que soy un atrevido, pero pienso que tiene mucho que ver en esto el no haber tomado la medida de estatizar el sistema financiero, porque sin estatizar el sistema financiero es imposible controlar la economía. No se puede tener una economía social, solidaria, progresiva, lo que sea, lo que ustedes quieran, con latifundio, o sea, con personas y empresas que son dueñas de enormes extensiones. Peor si son extranjeros, pero nosotros en los 70 el problema de la extranjerización de la tierra no era un gran problema, pero nosotros peleábamos por la reforma agraria, peleábamos por liquidar el latifundio. Ahora es peor, o sea, que empresas, o como en Uruguay pasa que dos empresas son dueñas de medio millón de hectáreas, es todavía peor, pero el problema era el mismo, es esencialmente el mismo. Entonces la tierra, la banca, la deuda, agregaríamos el comercio exterior, sin meterle mano a esas cuestiones centrales, todo lo demás se agota más o menos rápidamente, porque no se llega al núcleo de la cuestión. Y al final, el núcleo de la cuestión, como decía Carlos, es el socialismo. El socialismo, según yo entiendo, es precisamente la destrucción, por lo menos tal vez no en escala total, pero en escala mayoritaria, de la relación asalariada. Son las cosas que planteó, que puso en el tapete la Revolución Cubana, ¿verdad? O sea, la Revolución Cubana le metió mano a todas esas cuestiones, y a pesar de los brutales problemas que tuvo Cuba todos estos años y que sigue teniendo, uno ve que estas cuestiones tienen por lo menos un principio de solución. Porque en definitiva el socialismo
Es un problema económico, por supuesto, es una cuestión económica, la cuestión de mejorar la calidad de vida de la población, pero es una cuestión de dignidad. Yo estoy seguro que si hay una revolución socialista en cualquiera de estos países, mucha gente va a vivir mejor, estamos hablando desde el punto de vista material, otra gente va a vivir peor, y a lo mejor en algún momento la mayoría vive peor, porque nos vamos a tener que enfrentar al imperialismo, nos vamos a tener que enfrentar a la burguesía, y las cosas no van a ser nada fáciles. Pero al final hay una cuestión de dignidad de los pueblos, y yo en mi experiencia de vida, de ver lo que pasó en Chile durante el gobierno de Allende, cuando la situación económica era muy mala, y sin embargo el pueblo apoyaba al gobierno de Allende por una cuestión de dignidad más que de comida. Y lo mismo vemos en Cuba, ¿verdad? Periodo especial que fue terrible, y sin embargo la gran mayoría del pueblo mantuvo su apoyo a la revolución, porque no se podía decir porque estaban viviendo bien, porque hubo momentos que en Cuba hubo hambre de verdad, los años 90. Entonces, yo de alguna manera creo que si bien algunas de estas cosas no las dijo porque no tuvo tiempo, porque imagínense que él sale de la cárcel con todas las condiciones que tuvo terribles en el año 1985 y se muere en el año 1989, ¿no? Todo lo que tuvo que condensar en esos poquitos años. Y bueno, eso era lo que yo quería decir. Sendik es hoy un personaje incómodo. También es cierto que es un personaje incómodo para cierta gente, pero no es un personaje incómodo para toda la gente. Y la situación a veces hasta se complica porque uno es argentino, por más que quiera tener una identidad latinoamericana, y en especial ya sabemos los vínculos históricos, reales, concretos de hermandad con Uruguay, que uno a veces tiene como que extremar el cuidado. Yo soy del campo de Raúl Sendik, sigo pensando que es un héroe, sigo pensando que contribuyó como muy pocos a tratar de que la tierra no siga siendo este infierno que es. Y respetuosamente, pero con un mínimo de coherencia que se le pediría a un intelectual, tendría entonces que tener claro y animarme a decir, con respeto pero sin mentir, porque si no, no estoy cumpliendo ni mi propio rol profesional, que en la medida que uno se exalta en el recuerdo, en el amor y en el respeto a la figura de Raúl Sendik, automáticamente se nos caen las figuras de otros compañeros que, habiendo participado de la lucha, tanto en Chile, en Argentina o en Uruguay, hoy lo vemos vivos en posturas que contradicen absolutamente, radicalmente, provocándonos dolor y a veces bronca y otras veces incomprensión y otras veces asco, lo que fue la historia personal de ellos mismos. Porque la dialéctica más elemental nos enseña que si uno se identifica con el brillo que permanece del compañero Raúl Sendik, también siente que otras figuras que compartieron su lucha hoy están tan oscurecidas que son parte de la noche que queremos dejar atrás, nosotros por nuestros hijos. Y de eso se trata, que la historia enseña que no se puede estar bien con el amo y con el esclavo, que no se puede tener un pie en el agua y otro en el barco o en la tierra, y que en la vida, nos guste o no, hay que tomar posturas. Y el tema es que uno, con profundo respeto para los compañeros uruguayos,
a muchos de los cuales ha conocido y siente estima y cariño, porque uno no olvida que muchos de esos compañeros que hoy nos desconciertan tuvieron actitudes tan ejemplares, tan valientes, tan hermosamente revolucionarias, que uno siente que el mundo se nos tambalea, y que mantuvieron, después de salir de un dolorosísimo, de una casi terrible temporada del infierno aquí en la tierra, perdón y gracias por citar a Rambo, después de esa temporada en el infierno, también nos dieron el ejemplo de cómo se sigue mirando al mundo desde la revolución para seguir creyendo que la vida es posible, que no hay posibilidad de amor en la tierra sin justicia, porque si no, más que amor, es una simple migaja de un sentimiento noble. Y que lo que uno traiciona a la hora definitiva de preguntarte qué hiciste con la vida cuando debías ser fiel a la lucha de la gente que confió en vos, y ahí no hay mentira, y cada uno se mirará en el espejo y algunos sentirán vergüenza, pero hoy el tambero no sintió vergüenza, porque aún enfermo y luchando contra las adversidades sigue siendo un ejemplo de dignidad humana. Pienso que en cierto modo el granito de arena que intentamos aportar en momentos como este fundamentalmente se refiere a tratar de ser un eslabón simplemente de transmisión de las ideas por las que luchó en su vida Raúl, un eslabón de transmisión por las ideas por las cuales está luchando el tambero, y de alguna forma no dejar que muera el ideario de estos compañeros, porque como muy bien decía el tambero, hoy por hoy en Uruguay se está tratando de matar al recuerdo de las ideas verdaderas de Raúl Sendí. La mitad del territorio uruguayo está en manos de grandes empresas extranjeras, directa o indirectamente. Directamente a través de grandes plantaciones forestales, de la soja, e indirectamente también en muchos casos a través de la prospección petrolera, a través de la prospección minera. Es decir, prácticamente el propio censo del 2011 revela que un 49% de la tierra del Uruguay están en manos de sociedades anónimas. ¿Qué ha pasado y qué pasa con las zonas francas? Ella alarmaba por una zona franca en construcción. Hoy en Uruguay hay 14. Y el que pide una zona franca se la dan. ¿Qué pasaba con el tema de la banca? Fíjense en lo que dice Raúl. Sin estatizar la banca no se domina nada en la economía. Ella es un sector privilegiado de todas las grandes empresas que cobra antes que repartan las ganancias entre los propietarios. Sin dominar la banca, decía, no se controla nada. Y era otro de los ejes. Y hoy Uruguay está sufriendo un proceso de bancarización por el cual los sueldos se van a pagar por intermedio de la banca. Y lo único que puede elegir el trabajador es a través de qué banco lo van a explotar. Porque se le van a depositar allí sus sueldos y además sin pagarle un solo peso de interés. Y obviamente los bancos van a utilizar eso cobrando enormes y pingües intereses. Ni que hablar ya de su postura antiimperialista cuando encontramos hoy que la embajadora de Estados Unidos, Ulises Reynoso, es una amiga directa, diríamos, del presidente de los uruguayos. Esto es la realidad hoy. Por eso entendemos que las ideas fundamentales de Raúl en estos planos tienen absoluta y plena vigencia. Porque aún más, fíjense también otro elemento que también voy a tomar las palabras del propio Raúl. Decía, en el Uruguay de hoy sobra alimentación. Y otra vez, como cuando la dictadura, bajo el bizarro lema de exportar, exportar y exportar, y Uruguay exporta todo y no cobra siquiera, digamos, tributo por esa exportación de productos primarios. Lo que estamos haciendo es vender a precio ruinoso lo básico para el pueblo y obtener con ello las divisas
para importar lo superfluo para la mayoría, lo que solo es prioritario para las clases altas. La importación de autos subió un 25% en lo que va del año 86. Hoy por hoy Uruguay sigue siendo absolutamente abierto, sigue exportando fundamentalmente materias primas y sigue importando todo lo posible, sea necesario, sea poco necesario o sea innecesario. Y con un agravante. Hoy un compañero hablaba de la importancia de la diversidad. Y en Uruguay el monocultivo que se está instaurando es la negación de la diversidad y por lo tanto la negación de la vida. El monocultivo es un único tono, el transformar la riqueza de la vida, la riqueza de la naturaleza en eucaliptus, la riqueza de la naturaleza en soja. Es un culto a la muerte, es la muerte de los ríos, es la muerte de la tierra, es la muerte del aire. Y eso también está impulsando el gobierno uruguayo. Por eso pienso, un poco para culminar esta charla, que el pensamiento de Raúl sigue teniendo absolutamente plena vigencia y sentimos como un deber, sentimos como una necesidad tratar de ser, reitero un poco lo que decíamos hoy, un simple eslabón de transmisión de las enseñanzas que hemos recibido en muchos casos de él, de lo que fue su ejemplo de lucha y de lo que son sus ideas que creo que no pueden morir. Muchas gracias. Linda la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca que nos trae la nueva vida, la sangre de Tupac, la sangre de Amaro, la sangre que grita libérate hermano, la sangre de Tupac, la sangre de Amaro, la sangre que grita libérate hermano, la sangre de Tupac, la sangre de